Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir en el Santo Libro de Josué y ya estamos en el capítulo 11. Y bueno, entonces el capítulo se llama, el pasaje se llama Derrota de la Alianza de Javín. Pues entonces empecemos. Dice: cuando justo Javín, rey de Asur, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Esto me a entender más bien que Canaán estaba bastante poblada. Canaán era una tierra muy poblada. O sea, aquí tan solo dice pasaje cuántos reyes hay. Hay de Madón, de Simrón, de Asaf, y habla de una multitud de reyes al norte de las montañas, en el Arabá al sur, en los llanos. O sea, por lo menos hay 10 reyes aquí. Tan solo en la siguiente batalla, ya pasamos por la ciudad de Jericó, por Jai, los Gabonitas, y el último es y la derrota de los amorreos. O sea que Canaán era tierra bastante poblada. Había muchas ciudades. Verso 3 dice: y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, a las montañas, y al había al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, y multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Entonces, y dice que salieron, de toda esta convocación que hizo el rey de Asur, salieron multitud de un ejército de una multitud como la arena del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Verso 5 dice: todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo: Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entraré a todos ellos muertos delante de Israel, y descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces, a pesar de ser una multitud, a pesar de ser un ejército muy grande, equipado como tal, con caballos, con carros, con espadas, con cascos, con escudos y todo eso, a pesar de eso, perdieron. ¿Por qué? Porque no entienden a Dios. Andan en pecado. Recordemos que Canaán fue entregado a Israel, al pueblo de Israel, por la iniquidad y el pecado de los pueblos que habitaban Canaán. Verso 7: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Amerón. Y los entregó Jehová a manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefotmaim, hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Entonces, pues cuando Dios te respalda, las cosas salen perfectamente bien, como tal o como lo dijo. Y luego Josué tomó en el mismo tiempo a Asur y mató a su rey, pues Asur había sido antes que de todos estos reinos. Bueno, entonces aquí dice, o sea, Canaán ya tiene historia, y pero aún así perdieron, porque no tienen a Dios, por su propio pecado perdieron. De hecho, o sea, el peor pecado, sí, bíblicamente hablando, el peor pecado, aunque todos los pecados son malos y se castigan, el peor es el adulterio. De hecho, lo que te hace perder en sí, tal cual, lo que te hace perder en la guerra,
es el adulterio. Todos los pecados son malos y todos se castigan. Pero el adulterio es lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque estás metiendo con algo ajeno. De hecho, eso lo dice Salomón, no lo dijo yo, no lo concluí yo, lo dice Salomón. El peor pecado es el adulterio. El segundo peor es el robo, es robar. Creo que viene en Proverbios, lo dice Salomón. Nada más marca esos dos pecados, como los peores que hay. El robar y el peor de todos, el peor en sí, adulterio. Entonces, me llama mucho la atención que Saúl nunca perdió una sola guerra, nunca. La única vez que perdió fue cuando murió. O sea, cuando Dios dijo, ya hasta aquí llegaste, ahí perdió Saúl. Pero Saúl nunca perdió una sola batalla, nunca. Porque no tenía adulterio. Por eso Israel ganaba y ganaba y ganaba. Aunque David iba a la guerra, pero el que respaldaba era Saúl, ¿verdad? Entonces, lo que me da la atención es Saúl. Y sobre todo me llama mucho la atención de Dios mismo. O sea, Dios sabe a quién elegir. Dios conoce y sabe a profundidad la vida de cada uno, ¿verdad? Y o sea, como primer rey, nadie mejor como Saúl. Así como primer rey, nadie mejor que Saúl. Entonces, o sea, si revisan, Saúl nunca perdió. ¿Por qué? Porque no tenía adulterio. A pesar de que se rebeló contra Dios y todo, no perdía. A pesar de que se rebelaba, o sea, no quería darle su reino a otro, Saúl no perdió. Porque no tenía adulterio. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, verso 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y se lo pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y lo destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Bueno, entonces, recordemos por qué Dios pidió destruir a toda esa gente. Por su impiedad, por su pecado. De hecho, si leen la Biblia, Canaán es una tierra extremadamente productiva, próspera, hasta más no poder. Por lo menos así lo era en la antigüedad. Ahorita pues es desierto y eso, ¿no? Pero, o sea, si ustedes ven videos de Israel, del campo de Israel, ven que es un campo de riego, ¿verdad? O sea, que utilizan sistemas de riego para poder cosechar. Pero antes no era así. La Biblia marca que era una tierra extremadamente próspera, fértil y productiva. Muy productiva. Había minas de cobre, de rubíes, de piedras preciosas, de metales preciosos, de oro, de plata. Había minas en Israel. Y su campo, su tierra era extremadamente productiva. Extremadamente próspera y productiva. Lo que pasa es que cuando su hermano llega a la abundancia, se pierde. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Cuando su hermano prospera, dice, por mi mano lo hice, por mi trabajo lo logré. Y ustedes ven que Dios les dio. Entonces aquí Dios entrega a la tierra de Canaán a otros pueblos, y esos pueblos prosperan hasta más no poder. Tanto sí que tienen ciudades amuralladas, ¿verdad? O sea, ¿cómo vivían? Chéquense cómo vivían los pueblos de Israel, de Canaán, antes de que Dios llegara ahí. Tenían, cosechaban uvas gigantes, ¿verdad? Tenían ciudades amuralladas, o sea, con muros altos. Eran gente robusta, fuerte. O sea, la tierra de Israel producía una cosecha extremadamente buena, extremadamente excelente. Tenían escudos, lanzas, espadas, o sea, había minas en Israel, ¿verdad? Piedras preciosas. Recuerden que en Jericó encontraron piedras preciosas, oro,
mantos. O sea, Israel era antes, en el Antiguo Testamento, era una tierra extremadamente próspera y rica. Y entonces los pueblos de Canaán se perdieron, ¿verdad? O sea, Dios no maldijo a la tierra de Canaán, quitó a sus pueblos de ahí para dárselos al pueblo de Israel. Bueno, entonces sigamos, pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente Asur quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, así Josué lo hizo, sin quitar la palabra de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Entonces recordemos que a veces Dios permitía tomar, a veces no. En Jericó dijo Dios que no tomen nada para ustedes, no tomen nada. Solamente los de plata, los metales para el templo, nada más, ¿verdad? Y aquí a veces sí les permitía, a veces no. ¿Por qué razón? No lo sabemos, no me lo marca, pero a veces Dios permitía, tal vez para probarlos si no van en su ley. Así, pero es mi conclusión. Así, la Biblia no marca exactamente por qué, pero tal vez sea para probar a Israel apareciendo su ley. Nada más. Entonces, ahí acaba el primer pasaje. Derrotó el lance de Javín. Entonces, Dios, cuando Dios apoya, todo sale bien. Por eso es necesario tener a Dios en la vida. Por eso, entonces, y acaba esta batalla. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que a pesar de que se levantó un ejército muy grande contra Israel, un ejército equipado, con gente robusta, fuerte, con escudos, con lanzas, con espadas, con carros, con caballos. O sea, imagínense los ricos que eran en sus pueblos, que tenían caballos. Un caballo antes, incluso en la Edad Media, era un lujo. Incluso en la Edad Media, imagínense en aquella época. Eran pueblos muy ricos y muy numerosos. A pesar de eso, perdieron. Bueno, entonces vamos con el siguiente pasaje. Josué se apodera de toda la tierra. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas del Negev, toda la tierra de Josué en los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Ala, que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Entonces, pues Josué termina conquistando Canaán, aunque no conquistó toda la tierra, por cierto. O sea, también Josué empezó a envejecer y paró de conquistar Canaán. La Biblia dice que Josué no conquistó toda la tierra. Incluso Saúl, como le dije, Saúl, en el reinado de Saúl, le sigue haciendo guerra a esos pueblos para sacarlos de su territorio. David, el que termina con todo es Salomón. El que ensancha el territorio de Israel es Salomón, en la época de Salomón. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, sobre los hebeos como era en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Por esto viendo de Jehová, que endureció el corazón de ellos, para que resistiesen contra Israel. Porque esto viendo de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen contra Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová le mandó a Moisés. O sea, ¿qué hacían los pueblos de Canaán? Mucha idolatría. O sea, de hecho, Moisés se lo advirtió como 3 o 4 veces se lo advirtió a Moisés. Hay mucha idolatría en Canaán. O sea, había mucha hechicería, mucha magia, y eso no es bueno. O sea, en Canaán había mucha idolatría.
Pero, o sea, era espectacular lo que hacían los demonios, que el Señor los reprenda. O sea, los demonios yo me asombro mucho de lo que sucede en el Caribe en la actualidad, pero eso de que sucede en el Caribe viene de la época antigua. ¿Qué quiero decir? Que los demonios de aquella época se manifestaban, se podían ver a ojos de carne. O sea, daban de todo, daban riquezas, daban habilidades. No por nada había gigantes. Eh, o sea, estoy diciendo que los demonios de aquella época, y el Señor reprenda, hacían cosas espectaculares. Por eso que la gente se rendía ante ellos. Para porque les mostraban cosas únicas, mucha magia, riquezas, sabiduría y sobre todo a cambio de una sola condición, a cambio de su alma, nada más, solo eso. O sea, Moisés sabía de eso porque yo se lo había comentado. Y le advirtió, si checan, Moisés le advirtió como 3 o 4 veces a Israel: cuídense de la idolatría de Canaán. No adoren a los dioses de Canaán. Esas cosas se manifestaban, se podían ver. Por eso la gente los adoraba, porque son cosas espectaculares, que Dios los reprenda. Y a cambio de usar la condición, como solamente a cambio de usar nada más. Bueno, entonces sigamos. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, Debir y Danab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedó en Gaza, en Gad y en Asdod. Creo que estos anaseos eran gigantes en sí, era gente muy alta. Es lo que pasa, o sea, estos pueblos eran prósperos, muy ricos. Tenían, o sea, sus soldados tenían armadura de bronce. O sea que el dinero les sobraba. Lo que tenían ahí eran riquezas. Lo que les sobraba eran las riquezas. Ninguno de los censos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entregó Josué a los israelitas por irse conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bueno, entonces, aquí dice, tomó pues Josué toda la tierra, lo cual me deja o sea, dice Josué tomó toda la tierra. ¿Qué interesante? Aquí dice en el versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra. Pero si revisan el capítulo 13, dice, tierra aún sin conquistar. Entonces, ¿a qué se refiere con toda la tierra? Tal vez una región específica, pero como dijo Josué, no conquistó todo. El que siguió conquistando fue Saúl y el rey David, por los que siguieron conquistando la tierra. Y el que terminó con eso fue Salomón, que por fin, en realidad el que sí estableció el reino de Israel fue Salomón.
Y qué triste y qué interesante que Salomón fue el que estableció Israel como país, así tal cual como lo mandó Dios. Y también lo perdió. Qué interesante. Entonces, pues aquí está más explícito, cosas más explícitas como para explicarlas. Y no sé, tal vez le faltó vida a Josué para conquistar la tierra, no lo sé. No lo sabemos, aquí dice, y la tierra descansó de la guerra. Pero bueno, entonces, eh, pues aquí termina el pasaje. Yo creo que se refiere a conquistar la tierra que ocupaban ellos como país, pues, como población. O sea que la tierra en la que habían conquistado era suficiente para vivir, pero aún quedaba mucho más. Bueno, entonces, hasta aquí el capítulo 11 de Josué. Y lo más importante, ¿saben por qué Josué hizo grandes conquistas? O sea, conquistó ciudades amuralladas, peleó contra ejércitos gigantes y ganó. ¿Saben por qué? Porque tenía a Dios en su vida, porque Josué fue procesado, ¿verdad? Ser procesado significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, Josué dejó malos hábitos, costumbres, tradiciones malas por los mandamientos de Dios. Josué fue procesado, por eso Dios usó tanto, por eso Dios los bendijo tanto. Bueno, entonces, nos vemos en el próximo video. Sería todo. Entonces, en la conclusión, es mejor vivir con Dios. Por mucho, es mejor vivir con Dios. Tener a Dios en la vida, por mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.